Buenos días con todos. ¿Qué tal? ¿Qué tal, jóvenes? ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, genial, genial, jóvenes. Gracias por la confirmación. Bien, vamos a entonces empezar. Buenos días con todos los conectados. Qué tal, chicos? A todos los que ahí están mandando un saludo por el comienzo del día. Hola, hola, ¿qué tal? Camila, Fabiola, Alison, Diana, Jean-Paul, Jimena, Débora, Aarón. Qué tal también para Génesis, Luciana? En general a todos los conectados. Y bien, vamos a iniciar nuestra sesión de hoy. Hola, hola, ¿qué tal Norca? ¿Qué tal también Alexia, Shirley? Buenos días con todos, con todas. Bueno, para esta semana 14, déjame comentarte, tenemos tres temas potentes, tres temas muy potentes en historia universal. Comenzaremos con la segunda revolución industrial. Hola, ¿qué tal Camila? ¿Qué tal? Proseguiremos con el tema imperialismo, y todo ello nos llevaría a la Primera Guerra Mundial, ¿no? La Gran Guerra. ¿Ya? Con ese tema cerramos nuestra clase de hoy. Así es, Paul, así es también, Maffer, correcto. Así que empezamos, ¿te parece? Compartimos aquí nuestro material. A ver, como siempre, me confirman si se ve todo tranqui, todo con normalidad. A ver, comenzamos entonces. Bien, aquí vamos. Comencemos entonces con la segunda revolución industrial por un tema de cronología. Aquí estamos presentando. Listo. ¿Se observa? ¿Se ve? Se aprecia, ¿verdad? Ya. Muy bien. Ahí está. Primero nos ubicamos en el tiempo, ¿no? En el contexto cronológico. La segunda revolución se termina planteando que comenzaría en más o menos en 1870, ¿no? Algunos plantean 60, pero el 70 es el punto de inicio, luego te voy a explicar por qué. Y se extiende hasta 1914, que sería el inicio de la Primera Guerra Mundial. A partir en adelante no hay muchas innovaciones, de tal forma que sería ahí su punto, de alguna forma, de avance máximo. Y por ello, la segunda revolución se centra, por eso, de manera esencial en el siglo XIX, la segunda mitad. Otra pregunta que podemos hacernos es, ¿la segunda revolución es la misma o sea, es la continuación de la primera revolución industrial o es otra revolución distinta? O ambas. En realidad tiene de ambas, ¿ah? Pero más prima la idea de que la segunda revolución es la continuación de la primera revolución industrial, claro, con algunos cambios, por eso que va a haber una cuestión distinta, pero se entiende que es la continuación, ¿no? Por eso la segunda revolución también, ¿cómo la llamamos? La segunda etapa o la segunda fase de la revolución industrial en general, ¿sí? La segunda fase, segunda etapa de la revolución industrial. Y, profe, para diferenciar la primera de la segunda, ¿qué es lo que debe cambiar? Esencialmente esto de aquí, las fuentes de energía. No se olviden que en estos tiempos de la segunda revolución vamos a contar con el petróleo y la electricidad. El petróleo, su descubrimiento como fuente de energía, fue gracias a los químicos. Gracias a los químicos. Y la electricidad gracias a los físicos.
Pero hay un detalle también muy importante, ¿ah? En la segunda revolución hay un avance impresionante de la medicina, la farmacia, la salud, las vacunas. Y eso es gracias a quiénes? La biología, la biología, la medicina. ¿Está bien? Cosa que no se ve fuertemente en la primera revolución industrial. ¿Ok? Entonces tengan en cuenta ese detalle, ¿sí? Para marcar la diferencia entre una primera y una segunda etapa, el cambio más esencial, el rasgo más sobresaliente es las fuentes de energía. Bueno, la segunda revolución al mismo tiempo termina siendo un proceso en el que el centro industrial ya no se concentra pues en Inglaterra, ¿no? Ahora lo tenemos ¿en dónde? En Estados Unidos, lo tenemos también en Alemania, posteriormente aparece en Francia, e incluso un país asiático también se suma al proceso, y no es China, Japón. Por eso se dice que la segunda revolución presenta como característica no una centralización, como fue en la primera, sino una descentralización industrial. Porque ahora hay otros focos de revolución industrial, ¿sí? Esto ya correspondería pues a las características de la revolución industrial, las características más sobresalientes, la descentralización, ¿no? Incluso también hay otra característica bastante importante que es la diversificación industrial. Es decir, a partir del petróleo, investigado por los científicos, ¿verdad? Los químicos, etcétera, los ingenieros aplican, ¿no es cierto?, este conocimiento científico a la realidad. O sea, los ingenieros hacen tecnología y gracias a ello comienzan a transformar esta materia prima en otros insumos, otros recursos derivados, y es así que nacen nuevas industrias, ¿no? Nuevos procesos de transformación. Por ejemplo, ¿no? Si yo tengo petróleo, estaré hablando de la petroquímica, ¿no? La química y el petróleo se unen. Resultado, derivados del petróleo, ¿no es cierto? Por ejemplo, la gasolina, ¿no? El gas natural, el GNB, incluso también la hulla, ¿no? No sé si ustedes saben qué es la hulla, es esta cosa que se echa a las pistas, a las carreteras, ¿ok? Esa cosa negra, ¿verdad? Que luego se solidifica y ya tienes ahí pues una gran vía de comunicación terrestre, ¿no? Etcétera, ¿ya? Por ejemplo, si tengo yo la electricidad, voy a desarrollar dos formas de producción de electricidad. La industria eléctrica, ¿sí? Y la industria electrotécnica también. En otras palabras, la industria eléctrica se extiende no solamente a nivel industrial, incluso a nivel también de uso cotidiano, uso familiar, porque se expande la corriente alterna. Profe, esto de la corriente alterna me hace recordar a un ingeniero, sí, un físico en todo caso, Tomás Alva Edison, ¿correcto? Tomás Alva Edison, ¿no? Que tuvo un problemón con Nikola Tesla, ¿no? Nikola Tesla, ahí está. Al mismo tiempo también, chicos, la segunda revolución es el proceso en el que el hierro va a ser desplazado por el acero. Se generan grandes concentraciones de acero a partir que el hierro se combina con el carbón. ¿Ya, profe? ¿Y eso dónde ocurre? Ocurre en las grandes siderúrgicas. Y el acero va a ser fundamental para la producción de materiales o insumos para los edificios, los rascacielos, los puentes colgantes, ¿no es cierto? Ustedes han visto el puente colgante de San Francisco, ¿no? De Nueva York, se han visto de repente por ahí. Son hechos pues de acero puro, ¿no? ¿No? Incluso en Francia, chicos, había tanto acero que el ingeniero Eiffel construyó una torre, la Torre Eiffel, el símbolo del acero de la segunda revolución industrial, que hoy día es un mirador, ¿no? En París. Por otro lado, el petróleo
Pues chicos, permitió que los ingenieros elaboraran una máquina que consume pues petróleo, la máquina diésel, es una máquina petrolera. Y con esa máquina, chicos, se reemplaza definitivamente a la máquina de vapor. ¿Ven? ¿Te das cuenta cómo estos insumos, estas fuentes de energía, están generando industrias nuevas? Por eso que el factor más importante de la segunda revolución son las nuevas fuentes de energía, que también pueden servir como características de la segunda revolución, ¿ok? Pero en este caso es un factor, ¿ya? Y por supuesto, si tenemos el hierro y tenemos el petróleo y tenemos esta fabulosa máquina, derivado de esto, tenemos finalmente la industria automotriz con la empresa Ford Company. Acá están los carros Ford. ¿Sí? Los carros Ford. Entonces, chicos, a todo eso de ahí, ¿cómo se le llama? Diversificación industrial. Bien, hasta ahí. ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? ¿Todo queda tranquilo? ¿Todo bien? ¿Avanzamos? Ya, muy bien. Ahora, hay otra característica importante. Ahorita vamos a dejar el tema de la industria farmacéutica. Hay otra característica importante también que vamos a encontrar, es que los empresarios y los ingenieros se asesoran de psicólogos, se asesoran también de sociólogos, se asesoran de economistas. Alrededor de los empresarios hay toda una gama de científicos, ¿ok? Por eso estos comienzan a elaborar un programa de trabajo científico, la Organización Científica del Trabajo. Dos ingenieros, uno es Friedrich Taylor, que nos deja el Taylorismo, y otro ingeniero, Henry Ford, que nos deja el Fordismo, proponen formas de cómo producir bastante en el menor tiempo posible y que termine generando más ganancias, ¿sí? Más producción en el menor tiempo y con más ganancias. ¿Y cuál es el punto de partida para que se logre eso? Dice Taylor, es especializando al trabajador. El trabajador tiene que hacer una sola función en la producción. Recuerda que la especialización ya comenzaba en la primera revolución industrial, solo que aquí, mira la flechita, se incrementa la especialización. ¿Ya? Por ejemplo, chicos, si en la primera revolución había un obrero que se encargaba de ajustar las tuercas, los tornillos, en la segunda hay un obrero que no solamente hace el reforzamiento de la tuerca, sino verifica si esa tuerca está bien colocada en el aparato. O sea, hay un trabajo más especializado. Y para que esto sea más eficiente, se le pone su reloj, el tiempo. El tiempo como que te empuja, te obliga a que termines tu tarea, ¿no? Porque obviamente si tú sobrepasas el tiempo, estarías afectando los planes o la producción proyectada, ¿ya? De tal manera que con eso se alcanza la eficiencia. Eso significa que en menor tiempo haces un producto. Por lo tanto, aumenta la producción en un menor tiempo posible, por lo cual tienes una tremenda producción en masa. Se llama eso producción en cadena o llamado también producción en serie. ¿Ok? Repito, la producción en masa también se le llama producción en cadena o producción en serie. ¿Sí? En pocas palabras, a eso también se le llama como cadena de montaje. Entonces, aquí llamamos cadena de montaje, llamamos a una larga producción, como una cadenita, ¿sí? De productos que tienen el mismo estándar, la misma forma, el mismo tamaño, el mismo diseño. ¿Estamos? Pero en cantidad, en el menor tiempo posible. Ahora, ¿dónde está la ganancia? Para Taylor, la ganancia está cuando se vende productos en masa, en cantidad, independientemente del precio.
¿Ya? Los precios que genera Taylor en la mercancía son precios relativamente altos, ¿ah? Ahora, Ford le cambia la forma. Ford sigue utilizando la cadena de montaje por si acaso. Claro que eso lo propone Taylor, pero Ford mejora la cadena de montajes como así. En lugar de incrementar la producción en masa, Taylor hace esto. Incentiva a los trabajadores con mayores salarios. El trabajador incrementa su productividad, su eficiencia, estimulado, pues, ¿no es cierto? Y esa cadena de montajes Ford lo lleva a la industria automotriz, la primera de la historia, la industria Ford. Resultado, chicos, gran producción de autos. ¿Está bien? Cadena de montaje de autos, producción en masa, producción, ¿qué más dijimos? En serie. Pero ¿cuál es la diferencia con Taylor? Que estos productos son de bajo costo, para que los consumidores no sean la clase alta, también la clase media y la clase obrera. Por eso ustedes ven en Estados Unidos algunas películas antiguas, los obreros tienen su carro. Claro, viejito, anticuado, pero son carros al fin y al cabo, ¿no? ¿De acuerdo? Ya. Eso se llama la organización científica del trabajo. Otra característica de la segunda revolución industrial. ¿Ya? ¿Tienes alguna pregunta? La especialización comenzó, Norca, ya en la primera revolución, pero en la segunda se amplía, se incrementa, se profundiza la especialización. ¿Listo? Ya. Bien, continuamos. Entonces, esto nos va a llevar necesariamente, pues, a nuevos inventos, porque los empresarios comienzan a notar que si bajamos los costos de las mercancías, entonces podemos abrir una mayor cantidad de consumidores. Es obvio, ¿no? Si tú bajas el costo de un aparato, la gente te va a comprar. Entonces, ¿cómo es, no? A mayor especialización, los productos bajan de costo y por tanto se amplía el mercado. Es así entonces que se comienza a elaborar mejores máquinas, como la máquina de combustión interna, la máquina diésel, también llamado como la máquina explosión interna, la bombilla eléctrica, lo que tenemos en casita, el foco, el automóvil, siendo la primera marca la marca Ford. Ahí está, el primer transporte terrestre que reemplaza definitivamente al caballo. Chao caballo, lastimosamente. E incluso los empresarios de Estados Unidos y los empresarios de Europa quieren extender sus lazos comerciales. Pero, ¿cómo se conectan? Y acá viene justamente un rasgo importante también de la revolución, de la segunda etapa. La revolución de las telecomunicaciones. Si la primera revolución industrial fue la revolución del transporte, la segunda revolución es la revolución de las telecomunicaciones. ¿Ya? Y todo comienza con este aparatito que ves abajito, que vamos a llamarle el telégrafo. ¿No? Hay dos tipos de telégrafo, ¿ya? El telégrafo inalámbrico y el telégrafo alámbrico. ¿Dónde está el telégrafo, profe? Está ahí abajito, como un timbre, si puedes observarlo. Este es el telégrafo. ¿Ya? El telégrafo entonces trabaja con un código. Justamente Morse es el que le da esta idea de código. Él es el que, digamos, patenta el telégrafo alámbrico, discúlpame, Samuel Morse.
Es decir, que hay un cable que conecta ciudades, por ejemplo, París con Marsella, París con Bruselas, ¿me entienden? Entonces, es a nivel continental. Pero estos señores, chicos, se pasan de locos porque crean el telégrafo inalámbrico. Ya no necesitas alambres para conectar las comunicaciones. Ya estos telégrafos inalámbricos fue ya un invento de un italiano llamado Guillermo Marconi, y la primera comunicación inalámbrica es entre Londres con Nueva York. Profe, ¿cómo llega el mensaje si no hay alambres? Simple, por las ondas eléctricas que hay en la ionosfera, que es una de las capas de la atmósfera. ¿Ven? Y entonces se dan cuenta que el telégrafo es un medio de comunicación, obviamente no a corta distancia, porque no tiene sentido, ¿no? Sino a larga distancia. ¿Sí? Entonces imagínate un empresario de Londres recibe una llamada de un empresario de Nueva York. Claro, en código Morse, ¿no? Y le dice, ¿saben qué, señores de Londres? Queremos que nos envíen a Nueva York 1 tonelada de camisas. Y le responde de Londres a Nueva York, ya, eso va a llegar en 3 meses. Bacán, los esperamos. O sea, están haciendo su delivery, ¿no? Esto es lo que llamamos ahora Mercado Libre, Alibaba, ¿verdad? Ya comienza aquí. ¿Te das cuenta? Entonces, el telégrafo, al igual que el teléfono que vemos por acá, el teléfono, ¿ya? Que tiene su antecedente en un aparato llamado el teletrófono, que era un aparato a corta distancia, el teletrófono, ya que es un invento de Alberto Meucci, fue mejorado por el teléfono, ¿no? Patentado por Alexander Graham Bell. Y el teléfono igualmente es un medio de larga distancia, que incluso se aplica para actividades cotidianas, familiares, ¿no? De tal forma, chicos, que sea el telégrafo o sea el teléfono, al final, ¿quién sale ganando? El comercio internacional. Esto de aquí amplió el comercio exterior, el comercio internacional. Las economías cada vez se encuentran más interconectadas, ¿verdad? Tiene un lado positivo y un lado negativo esto, ¿eh? ¿Cuál es el lado positivo? Que incremente el comercio, la oferta, la demanda. Pero ¿cuál es el lado negativo? Que si hay una crisis en un país, eso afecta también al otro país. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Y les comento, chicos, que la segunda revolución también permitió, esto ya como característica, permitió el aumento de la clase media. ¿A quién llamamos la clase media? Médicos, maestros, economistas, ingenieros, etc. Imagínate una fábrica, hayan trabajadores que se enferman. Si no hay trabajadores, la fábrica no puede producir. ¿Qué hace el empresario? Necesita más médicos. Y los médicos se van especializando porque aparecen un montón de enfermedades. 2. Los hijos de los obreros necesitan ser educados. ¿Por qué? Porque cuando sean grandes van a ser técnicos. Entonces se implementa educación pública. Igualmente, ¿no? Cuando hay una protesta, hay un reclamo del trabajador ante el empresario, aparece pues un especialista, ¿no? El abogado. ¿Se dan cuenta? Entonces la clase media comienza a aumentar con la segunda revolución industrial. Entonces los médicos, los ingenieros, los abogados, etcétera, sociólogos, qué sé yo, son producto de la segunda revolución industrial. Y obviamente esta clase media quiere vivir como clase alta, entonces los ingenieros de la segunda revolución, miren lo que inventan. Inventan el cinematógrafo, que lo van a transformar en una actividad de ocio, de recreación y de cultura. Usted sabe que el cine no solamente es para la recreación o el ocio, también es para la cultura. ¿Ya? ¿Y quiénes son los inventores del cinematógrafo? 2 hermanos franceses, los hermanos Lumière. Y te voy a presentar por eso la primera película
de la historia universal. La primera película de la historia universal. Año 1889. Aquí está. ¿La pueden ver, chicos? ¿Se puede observar por lo menos el fondo de la imagen? ¿Sí? ¿Se observa? Ya, ahí va, mira. Luego te explico cómo fue el impacto de esta película, ¿ya? Ahí va. Corre. 3, 2, 1, cámara, acción. Salen las obreras de la fábrica. Todas las señoras salen con su vestido, mira. Todas trabajan con vestido. No están yendo a la fiesta, son obreras, ¿ah? Ahí está. Profe, ¿y cuál fue lo impactante? Lo impactante es que es la primera vez en la historia que la gente, eso fue en París, ¿ah? La primera vez en la historia que las personas ven imágenes en movimiento. A lo mucho la gente veía fotos, obviamente son imágenes estáticas, pero cuando vieron esto dijeron, wow, quiero otra vez verla. Y pucha, la gente ya no dejó de ver esto hasta el día de hoy, ¿no? Pasamos de esto, ¿no es cierto? A los programas streaming, ¿no? Los programas ahí está, ¿no? O un salto tecnológico increíble. Y obviamente eso se transforma en negocio, pues, ¿no? Es comercio, ¿ok? Bien, consecuencias de la segunda revolución industrial. Como se ha producido tantos artículos en el mercado, un montón de mercancías, ¿verdad? Entonces la gente compraba, producía, compraba, producía, compraba. O sea, la gente más producía que compraba. Con el largo tiempo, ¿qué pasa con los precios? Decaen. Los precios cayeron. Los empresarios quebraron porque ya no pueden vender como antes. Su dinero lo han invertido en el producto, que dicho sea de paso, no se puede comprar porque hay demasiado exceso en el mercado. Y si el empresario quiebra, los obreros salen despedidos. El obrero, obviamente, si se ha despedido, no tiene dinero para comprar menos ese producto que está en exceso. También caen los bancos, porque los bancos prestan dinero a los empresarios. Prácticamente la economía ha caído. Y el punto de partida para esto son las acciones. Ha caído la Bolsa de Valores de Nueva York. ¿Cómo llamamos cuando en las economías caen las bolsas de valores? A eso le llamamos crack. El primer crack del capitalismo en la historia universal. El crack de 1873. Chicos, nunca antes la gente había visto tantos desempleados de golpe, tantos bancos que caían rápidamente o tantas empresas quebradas. El miedo fue colectivo. ¿Cómo llamamos al miedo colectivo? El pánico. A eso también le llamamos por eso el gran pánico. ¿Sí? El gran pánico. Ahí está. Profe, ¿y a qué países afectó? Afectó a más de la mitad del mundo. No afectó a nivel mundial, porque todavía la economía no estaba muy interconectada, como te comenté, pero impactó en Nueva York, el impacto luego llegó a Londres y de Londres afectó a la América Latina. Y como los ingleses tenían nuestra deuda externa, recuerden que Perú en ese tiempo gobernaba el presidente Manuel Pardo y Lavalle, el primer presidente civil del Perú. ¿Qué pasó? Como Inglaterra corta préstamos al Perú y la deuda del Perú comienza a crecer además, ¿qué hace el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle? Decide nacionalizar el salitre, ¿verdad? Entonces, ¿por qué Pardo y Lavalle nacionaliza el salitre? ¿Cuál es un factor internacional? La crisis del 73. Bien, primera consecuencia catastrófica. Segunda consecuencia, los grandes empresarios de Estados Unidos que decían,
Oh, esto es un problema. Y no le echaban la culpa al Estado, ¿ah? El Estado no tenía la culpa de esta situación, necesariamente no. ¿Por qué? Porque la economía norteamericana y mundial era librecambista. ¿Recuerdan el liberalismo económico? Había un montón de competencia libre. Entonces los empresarios grandes que decían, esta es culpa de las pequeñas y medianas empresas, han producido demasiado, tienen que ser cerradas. Y las grandes empresas obligan a los gobiernos de Estados Unidos, de Alemania, de Inglaterra, a proponer una política, una ley, ¿eh? La ley de monopolios. Se está legalizando el monopolio. De tal manera que el monopolio, mediante sus mecanismos, creo que por ahí ustedes lo han escuchado alguna vez, el holding, los cárteles y los trusts o los trusts, ¿qué hicieron ellos a través de esto? Compraron empresas, fusionaron empresas o si no, quebraron a otras empresas competidoras, ¿verdad? Y los monopolios acapararon el mercado. Grandes monopolios o su efecto oligopolios. ¿Te das cuenta cómo la crisis lleva a la formación de monopolios? Entonces, como hay demasiada producción, ¿verdad? En estas grandes empresas, ahora llamadas monopólicas, ¿qué dicen ellos? Los empresarios, a ver, tenemos que llevar nuestra mercadería a otros mercados. Por ejemplo, los europeos van a mirar un mercado, ahí cerquita, chicos, porque de ese continente Europa saca materia prima, ahí vende sus mercancías, y hoy día Europa saca de ahí futbolistas para sus selecciones. ¿A qué continente estoy refiriéndome? Que Europa depende de ese continente hasta ahora. Hasta el fútbol, mira. Miren nomás la selección de Francia, ¿no? Claro, África, exactamente, ¿no? Los japoneses, que también estaban en la segunda revolución, ¿qué decían? Ay, nosotros los japoneses tenemos que buscar mercados. ¡Ay! Japón, ¿a dónde mira? Rusia y China, ¿verdad? Los norteamericanos. Oh, los gringos. ¿Dónde está mirando? Tenemos que buscar mercados. Oh, México, órale. Y entran a México. Y de México se pasan a Centroamérica. Panamá, Costa Rica, Guatemala. Y de Panamá se meten a Colombia. Oh, Colombia, café, Colombia, Juan Valdés. Se meten a Guayaquil, Ecuador, plátanos, y de ahí Perú, Perú, se meten al Perú. ¿Ven? ¿Qué están haciendo, chicos? Estas empresas y gobiernos están buscando mercados. ¿Te das cuenta? Y esos mercados van a encontrarse fuera de Europa o fuera de Estados Unidos o fuera de Japón. ¿Saben cómo vamos a llamar ese fenómeno histórico en que las grandes empresas y los gobiernos buscan mercados fuera de Europa o fuera de Norteamérica? Imperialismo. Sí, ahorita voy a explicarte por qué surge el imperialismo exactamente, cuál es la causa principal. Quiero que tengas esa idea. Muy bien. ¿Qué más hay en Europa? Demasiada población producida por la segunda revolución industrial. ¿Por qué, profe, hay mucha población, profe? ¿Por qué hay mucha población? Simple. Las políticas públicas de salud se han incrementado. En la medida que tu sociedad se moderniza, tu sociedad progresa, la salud, la educación va a más gente, chicos. Europa tiene esa lógica, ¿no? Cuando tú creces económicamente, los europeos extienden eso a su población. Entonces, aumenta la salud pública, los gobiernos han llevado a cabo toda una campaña contra el combate de la viruela y la peste negra, ¿verdad? Y es así, pues, chicos, que debido a que se erradicó las epidemias, es que la población europea comienza a aumentar. Y en este caso vamos a ubicar a un biólogo, me parece que era la profesión que tenía. Acá está, mira. Acá. Un ratito, acá y ahí está. James Jenner.
crea la primera vacuna contra la viruela. Esa viruela que vino con los españoles al Imperio Incaico, ¿te acuerdas? Y que mató a Huayna Cápac también. Ya, acaba de ser erradicada. Y se le ponen los chibolitos, mira, los niños. Ahí está, ¿no es cierto? Y una de las empresas que también continúa con este rubro, las vacunas, las medicinas, es la empresa Bayer, la industria farmacéutica más grande del mundo. O sea, tienen su comercial, ¿no? Si es Bayer, es mejor. Ahí está. Entonces, todo eso, chicos, ¿qué genera? Ajá, si es Bayer es bueno. El aumento de la población. Nunca antes se ha visto tanta gente blanca, así, en exceso, alemanes, irlandeses, irlandesas, belgas, ingleses, españolas, un montón de gente blanca, profe. ¿Y esa gente blanca a dónde quiere ir? Quiere venir a América. Imagínate, la gente pobre de Europa quiere venir a nuestro continente. América va a ser la solución para ellos. ¿Cómo es, no? Ahora la gente de América quiere Europa, ¿no? Ahí está, es al revés ahora. Obviamente los europeos no van a ir pues a Perú, no van a venir acá al Perú, pues, ¿ya? No era muy atractivo. Esta gente quería un lugar cercano a su continente, por eso que van a migrar de Europa a las costas atlánticas. Y mira la imagen, ¿no? Como un montón de gente quiere subir al barco. Y aquí, mira, en esta otra imagen estamos viendo cómo los migrantes más pobres de Europa llegan a dónde? A Nueva York, ¿no? Quieren alcanzar el sueño americano, ser pobres y volverse ricos con su trabajo y esfuerzo, ¿no? Profe, ¿y por qué no llegan al Perú? Simple, porque el Perú no era atractivo por dos razones. Se encontraba muy lejos de su trayecto, el pasaje era carísimo, y dos, porque en el Perú había actividades agrícolas, mineras, que no eran muy atractivos porque no pagaban bien. Ustedes saben, chicos, que en el Perú, ¿quién era el trabajador mejor pagado? El trabajador mejor pagado, ¿saben cómo se llamaba en el Perú? Bueno, el mejor pagado entre los peores pagados eran los enganchados, porque acá en el Perú habían cuatro tipos de trabajos, ¿ah? El enganche, el yanaconaje. No, encomienda ya no había, encomienda desapareció en el siglo XVII. Estamos ya en el siglo XX, siglo XIX, claro. Estamos ya en la República Peruana, después de la guerra contra Chile, es esto. Sí. Entonces acá el mejor pagado era el enganchado, ¿sí? Y claro, un europeo no va a querer trabajar como un indio, pues no, como alguien que le pagan poco. Así que atractivo para ellos, ¿dónde era? Era Argentina, que pagaban más o menos bien, Uruguay, Brasil, Venezuela. Y ahí donde Argentina se comenzó a blanquear. La población argentina era como nosotros, chicos, mestizas, ¿eh? Y ahí se comenzaron a blanquear la zona de la costa atlántica. La costa del Pacífico no se blanqueó, ya, excepto Chile, que recibió un montón de alemanes. La cosa está, jóvenes, que todo este proceso es producto de la sobrepoblación, ¿sí? La sobrepoblación. Ajá, exactamente. Los argentinos tienen esa cualidad europea, ¿no? Pero no olviden que toda esa gente blanca que llega a América del Sur son gente recontra pobre, se morían de hambre realmente, ¿ok? En fin, es parte de la historia. La gente rica no llega acá. Ya, profe, ¿y qué hubiera pasado si hubieran llegado los blancos al Perú? En primer lugar, en los blancos, discúlpame que es un poco tosco, iban a eliminar a los indios en la sierra. Los iban a matar. Ya, los mamán y los quispe, los condori iban a desaparecer. Como pasó en Australia, pasó en Canadá, pasó en África, ¿ok? Así que estaríamos hablando de una zona arrasada por los blancos y que felizmente no pasó, porque si no, si eso hubiera ocurrido, de repente creo que la mitad del salón no estaríamos acá en este momento, ¿no? Estaríamos de repente en otro universo, qué sé yo. Bueno, la cosa está, chicos, que junto a eso también comienzan las protestas obreras, pero ahora con sindicatos. Una consulta: los sindicatos ya aparecen en la primera revolución industrial, pero solamente en Inglaterra. Acá hablamos de sindicatos a nivel continental. Y estos sindicatos tienen una ideología que puede ser el anarquismo o el socialismo, dependiendo qué sindicatos sean, ¿ya? Hay sindicatos anarquistas y sindicatos socialistas también.
¿Cuál va a ser el papel importante de los anarquistas? Lograr las 8 horas de trabajo, que luego acá se van a reflejar en el Perú durante la República Aristocrática, ¿está bien? Y los sindicatos socialistas, su objetivo, ¿qué cosa es? Es formar un partido, el Partido Comunista, que es un partido que se prepara para la toma del poder, para la revolución comunista. ¿Sí? Entonces son dos tipos de sindicato por ahí. ¿Qué era el enganche en el Perú? Es un tipo de trabajo donde al obrero se le adelanta el sueldo, se le obliga a trabajar en una empresa, un enclave se llama, que puede ser una hacienda o una mina, y tras un periodo de contrato, el obrero tiene que cancelar una deuda que ha obtenido en dicho lugar de trabajo. Al final, el obrero tiene que quedarse un contrato más para pagar esa deuda. Eso se llama enganchar. El obrero nunca sale, si es posible, del lugar donde trabaja. Entonces, el enganche es un tipo de trabajo, contrato por si acaso, de adelantos y endeudamientos. ¿Sí? En la hacienda o en la mina. Así era el Perú. Y eso incluso estaba legalizado. Hay un presidente que legalizó eso, se llamaba Eduardo López de Romaña. Profe, ¿quién eliminó esa injusticia, profe? Velasco Alvarado. El tío Velasco Alvarado. Bien o mal, mal o bien, chicos, Velasco hizo un cambio notable en el Perú. Bien o mal, ¿ya? Puede ser criticado, afamado, pero Velasco es historia en el Perú, ¿ya? Sí, con la reforma agraria, Norca, no revolución agrícola, sino reforma agraria. Sí, ¿qué era el enganche? Ya, ese es un tema de HP, chicos, que el profe obviamente debe comentarle, pero solamente te adelanto. El enganche es un tipo de trabajo de adelantos y endeudamientos para el trabajador que trabaja en las minas o haciendas. Aquí dice ahí, chapa tú. Sí, ya, ahí está. Después vamos a ver memes también, más adelante cuando entremos al siglo XX, ¿ya? Tranquilo, con calma, vamos viendo. Bien, jóvenes, entonces, inevitablemente llegaremos al imperialismo. Profe, ¿podemos decir que el imperialismo es una consecuencia de la segunda revolución industrial? Sí, es el hijo de la segunda revolución industrial. ¿Ya? A ver, vamos identificando ahí, chicos, los factores del imperialismo, ¿sí? Vamos analizando por ahí. A ver. Ya. Entonces, el imperialismo se entiende como un sistema, ¿no? La idea de imperialismo viene de imperio, ¿no? Ismo, ¿qué significa? Que se forman varios imperios. ¿Se entiende? Otro imperio, compiten. Imperialismo. ¿Sí? Los imperios compiten por dominar el mundo. Entonces, estos imperios, ¿qué son realmente? El imperio es la suma de una capital poderosa, que vamos a llamarle una metrópoli. Por ejemplo, para mí, metrópoli, para nosotros chicos va a ser metrópoli,
Inglaterra, Alemania, Francia, ¿ok? Entonces, a partir de ahora, esos territorios, esos estados, esas potencias, vamos a llamarle metrópolis. ¿Está bien? Y la metrópoli que hace, domina otros territorios en el mundo, que vamos a llamarle colonias. Entonces, ¿qué es un imperialismo? Una metrópoli con sus colonias. ¿Y qué hace el imperialismo? ¿Qué hace la metrópoli en las colonias? La domina. Controla sus recursos, controla su población, gobierna esa región. ¿Entienden? Ya. Ahora, profe, ¿y exactamente qué es una colonia? Escúchame, ¿ah? Una colonia es un territorio donde hay población no blanca. Un territorio donde no hay población no blanca. Ejemplo, negros, amarillos, cobrizos. En esos territorios, las grandes empresas de la metrópoli, los monopolios, ¿te acuerdas? Extraen toda la materia prima que quieran, ¿ya? Sin pagar impuestos a esa población de la colonia. Dos, las grandes metrópolis llevan allá sus grandes empresas. Pueden contaminar ríos, contaminar suelos, contaminar el aire, y no hay una ley que les impida. Tercero, las metrópolis pueden aniquilar, eliminar, o sea, población nativa. Esos son los rasgos de una colonia, ¿sí? Uno, hay un dominio total del territorio de la colonia. Dos, hay población no blanca. Y tercero, las metrópolis pueden colocar ahí sus grandes empresas. ¿Ok? Bien. Pregunta de admisión San Marcos. ¿Qué continentes en el mundo presentaban colonias? Uno, si hablamos de población no blanca, África. Prácticamente el 99% de África va a terminar siendo colonia. Dos, en parte, parcialmente Asia. No todo Asia es un territorio colonizado. Japón, por ejemplo, era parte de Asia, pero no era colonizado. Rusia no fue colonizada. ¿Ya? Tercero, a Latinoamérica. Parcialmente Latinoamérica también fue tratada como colonia, parcialmente, pero no tanto como África, chicos, que fue peor. Ahorita vamos a ver la diferencia. Y cuarto, Oceanía. Ya, la pregunta de admisión de San Marcos fue esta. ¿Ah? Atención para el bloque ABC. La pregunta era de acuerdo a colocar verdadero o falso, ¿no? Yo te hago la pregunta de acuerdo a eso. ¿Existe colonias en Europa? El continente europeo fue un territorio colonizado, o sea, en otras palabras, un país europeo puede ser colonia de otro país europeo. ¿Verdadero o falso, chicos? ¿Un país europeo puede ser colonia de otro país europeo? Una potencia europea, mejor dicho, puede transformar a otro país europeo en su colonia. Ya. La respuesta es que no. A ver, si tú me dices sí, dame un ejemplo de que un país europeo, así con todas las características que te he comentado, sea una colonia de otro país europeo. A ver, ¿en qué parte de Europa hay población no blanca? Su territorio está totalmente dominado, la población es aniquilada por tener un color de piel distinto, las grandes empresas entran, destruyen el territorio, contaminan ríos, contaminan el aire, el suelo. A ver, ¿qué territorio? Un ejemplo. ¿De dónde, dónde? ¿Hay algún ejemplo en Europa? No lo hay, ¿no? No lo hay, ¿eh? Claro, muy bien. Ahí, mira, por ejemplo, Mafra dice, claro, con esas descripciones no hay. ¿Te das cuenta? Entonces, por eso claramente se dice, chicos, que las colonias están fuera de Europa. Exceptuamos también Estados Unidos, ¿ah? Exceptuamos Estados Unidos. Tú no vas a ver, pues, un inglés, un alemán entrando a Nueva York
matando a los norteamericanos, los estadounidenses, fuera, gringos, gringos inferiores. Una empresa inglesa colocando pues su tremenda mina sobre un banco de Nueva York. No existe eso, ¿sí o no? Tampoco tú vas a ver que los ingleses van a hacer eso en el territorio de Alemania, o los alemanes hacen lo mismo con los franceses, ¿no? Como te dije, ¿no? En una colonia hay población no blanca, y eso lo encuentras en África, ahí están los negros, ¿no? Según su lenguaje. Asia, los amarillos. Latinoamérica, los marrones, ¿no? O sea, ellos llaman, claro, lo llaman cobrizos, cobrizos. No lo llaman marrones, cobrizos. ¿Ya? Entonces, eso es importante tomar en cuenta. Por eso que recuerda que el imperialismo es un fenómeno principalmente europeo. Los europeos son imperialistas. El resto del mundo son colonias para ellos. Profe, pero cuando usted dice el resto del mundo, ¿Japón también es una colonia? No, Japón no. Japón es una potencia seccional, al igual que Estados Unidos. ¿Correcto? Sí, cobrizo suena más bonito, color cobre. ¿Ya? Ahora, profe, ¿y por qué surge el imperialismo? Muy bien, acá están los factores más importantes. Crisis del año 73. Resultado, ya te expliqué hace ratito, los monopolios. Aparece el capital monopólico. Una empresa gigantesca controla el mercado, sea de Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, necesita otros mercados donde invertir. Pero también la crisis del 73, déjame comentarte, creó otro tipo de capital. Creó otro tipo de capital, me refiero a capitalismo, ¿ah? Otro capitalismo, otro capital, se llama el capital financiero. ¿Cómo es eso el capital financiero? Obsérvame por favor aquí. Mira, acá. El que voy a subrayar en este momento era el hombre más rico de Estados Unidos en dicha época, siglo XIX, John Rockefeller, dueño de grandes empresas petroleras en Estados Unidos. Tenía plata como cancha, más plata que Acuña, más plata todavía. Ya, ¿qué pasó? Tú sabes que la gente que tiene poder quiere más poder. Tú dices, no, oye, ¿por qué tiene tanta plata este pata? Ya que se canse. No, chicos, ellos dicen que tener dinero genera tener más dinero. Es su lógica. La lógica del capitalismo es eso, ¿sí? Entonces, ¿qué hace Rockefeller? Se une a este otro empresario llamado JP Morgan. JP Morgan, el hombre que es dueño de los bancos más grandes de Estados Unidos. Entonces, ¿qué hace Rockefeller con Morgan? Hola, Rockefeller. Hola, Morgan. ¿Qué te parece si juntamos nuestro dinero? Ok, pum. Y junta su dinero. Resultado, capital financiero. ¿La unión de qué? De industrias más bancos. Profe, ¿y qué quieren hacer con tanto dinero? Obvio, invertir fuera de su país. ¿Te dan cuenta? Expandirse. ¿Y por qué hacen eso, profe? Porque la crisis del 73, uno, ha eliminado a las pequeñas empresas, por lo tanto se han transformado en empresas grandes, y dos, se han fusionado. ¿Te das cuenta? O sea, profe, el capital monopólico, por ejemplo, el petrolero y el bancario, cuando se unen, pueden formar un supercapital monopólico, sí, llamado capital financiero. Nunca antes se ha visto tanta concentración de dinero, chicos. Estos son multimillonarios. Aquí nace la historia de los multimillonarios que hoy todavía existen, ¿no? Tú has escuchado a Bill Gates, a Mark Zuckerberg, a Elon Musk, ¿no? Un montón de gente con plata, ¿sí o no? Tienen más plata que todo el PBI de África. Ya, eso surge aquí. ¿Está bien? Segundo factor importante para el surgimiento del imperialismo, sobreproducción industrial. ¿Qué buscan las grandes empresas? Mercados para colocar sus productos en exceso. Sobrepoblación. ¿Qué cosa buscan los países europeos? Llevar a su población blanca a otros territorios. Cuarto, prestigio internacional. Los estados europeos, aunque no lo creas, protegen a su población. Protegen a su población. ¿Cómo así?
como en Europa o en Estados Unidos, hay mucha gente que se ha quedado sin empleo, no tiene viviendas, no tiene recursos para sobrevivir. La revolución industrial les ha golpeado duramente. Entonces, estos estados dicen, yo no voy a matar a mi población, no puedo eliminarla. Mi población es importante porque es mi mano de obra y son mis potenciales consumidores. Tengo que buscar territorios para llevar esa población. Tengo que conquistar territorios para tener recursos y seguir produciendo y darle trabajo a mi población. Entonces, ¿qué hacen los estados nacionales? Porque esos son los estados nacionales, protejan a su población, ¿correcto? Los estados nacionales usan, tienen una idea, el nacionalismo, ¿está bien? Proteger a su nación ante todo, gracias a la cual con estas ideas se empujan o son empujados para buscar territorios, o sea, colonias. Es decir, profe, el nacionalismo, ¿qué cosa provoca? El fenómeno del colonialismo, ¿ok? Buscar colonias. Colonialismo. Y eso ha sido también pregunta de Admisión San Marcos, 2022, no me equivoco, decía, ¿no? Dos fenómenos importantes del siglo XIX, uno de carácter sociológico y otro de carácter político, fueron el nacionalismo y el colonialismo. ¿De acuerdo? Eso gracias al rol que tienen ¿quiénes? Los estados. Último factor, darwinismo social. Por si acaso, estos son ideas, son teorías. Darwinismo. Ah, recordar a Darwin. Sobrevive el más apto, ¿cierto? ¿Quién se extingue? El que se adapta menos en la naturaleza. Entonces, los políticos llevaron esta idea a la sociedad. En la sociedad existen fuertes y débiles. Los fuertes, los blancos. Los débiles, los no blancos. Por lo tanto, los blancos, ¿qué somos? Superiores. ¿De acuerdo? Pero también hay otra concepción que ellos tienen, otra idea que se llama la visión eurocéntrica. ¿Qué dicen ellos? Por ejemplo, ¿cuál es la percepción de ellos respecto a los africanos? Pobrecito el africano, ¿no? Pobre negrito, no tiene ropa, se muere de hambre, tiene un hueso en la cabeza, un huesito en la cabeza, es correteado por leones. Los negritos africanos comen carne humana, son caníbales. Yo creo que mucha gente todavía cree eso, ¿ah? Pero esa es una percepción totalmente equivocada, por supuesto, pero eso le permite a los europeos justificar esto. Entonces vamos a llevar a los africanos ferrocarriles, bancos, empresas, para que puedan acceder a la modernidad, al progreso. Vamos a llevarlos al auge de la civilización. Si no quieren por las buenas, igual les llevamos eso. ¿Ven? Esa es una justificación. ¿Sí? Como dije, esa concepción de que los negros son más débiles que los blancos se refiere no al tema de la fuerza física, la fuerza biológica. Se refiere al tema de que son fuertes porque han progresado, han logrado desarrollar su cultura. ¿Ya? A eso de que es rápido ya es más actual, pero esa es la justificación que ellos tienen. Entonces, chicos, yo he enumerado del 1 al 5, ¿se han observado estos factores? Del 1 al 5. Entonces, quiero hacer contigo un ejercicio. Claro, exactamente. Buena explicación, Andrea. Explotación disfrazada de ayuda, humanitaria muchas veces, cristiana inclusive, pero en fin. Entonces, chicos, te estoy comentando que quiero hacerte un ejercicio. Quiero preguntarte de esos 5, que tú me escribas solamente el número. Si te pregunta en un examen, identifique los factores económicos del imperialismo. ¿Qué número colocarías como respuesta? De la 1 a la 5, te piden factores del imperialismo. ¿Qué marcarías?
Escribe, por favor. ¿Qué número marcaría? Sigue marcando, a ver. Uno y dos, ¿verdad? Claro, muy bien. Y si te digo, identifica el factor social del imperialismo, ¿cuál sería? Escribe, por favor, el factor social. ¿Qué número? Factor social, ¿ah? Factor social. No confundas con idea, con justificación. Ya, en la respuesta de la pregunta factor social, la respuesta es solo la 3. Profe, ¿por qué no la 5, profe, si dice social? Es que no se está hablando de un hecho social. Darwinismo social se refiere a una idea, una concepción, una teoría. ¿Ok? ¿Ya? Mucho cuidado con esa diferenciación, ¿sí? La número 5 siempre es ideológica. La 5 es ideológica, ¿sí? Y la última, ¿y cuál sería el factor político del imperialismo? Ajá, exacto, la 5 es ideológico. El factor político, excelente, la número 4, porque hablan de estados nacionales, ¿verdad? Claro que sí, muy bien. Claro, lo social tendría que ser un hecho, algo que ocurre en la realidad, Norca. El darwinismo y la visión eurocéntrica son ideas, son ideologías, ¿sí? Muy bien, chicos, ahí está. Eso suele preguntarse, ¿ah? Se suele preguntar eso cuando hay una pregunta de examen, ¿ya? Muy bien. Entonces, acabamos de presentar los factores del imperialismo, pero el imperialismo cuenta también con características. Primera característica, hemos comentado hace ratito el capital financiero, unión del capital bancario y el capital industrial. ¿Qué cosas buscan estos señores? Expandirse. Y con el tiempo, estos capitalistas financieros que van a formar formación de transnacionales. ¿Han escuchado la palabra transnacionales? Transnacionales, por ejemplo, la Coca-Cola es una transnacional, conocidaza, porque la Coca-Cola tiene su sede principal en Estados Unidos. Incluso la Coca-Cola crea esto del color de Papá Noel, ¿no? De Santa Claus, rojo y blanco, ¿no? Para que asocien la Navidad con la Coca-Cola, ¿no? Todo el tema del marketing, ¿no? Pero otro ejemplo norteamericano famoso es el ejemplo de la empresa Standard Oil. La Standard Oil era una empresa de John Rockefeller en Estados Unidos. Y esta empresa tenía una sucursal en el Perú, la IPC. ¿Te acuerdas de la IPC? La International Petroleum Company. Que tuvo un montón de problemas con varios presidentes peruanos. Ya, entonces cuando una empresa, sus inversiones, sus sucursales se encuentran más allá de su frontera, dicha empresa se le llama transnacional. Profe, si esa empresa está en Estados Unidos, invierte en otros países aparte de Perú, invierte en México, invierte en Argentina, ya, se llamaría multinacional. Cuando es de un país como Estados Unidos hacia un país como Perú, esa empresa se llamaría transnacional. Pero si esa empresa está en varias naciones de diferentes partes del mundo, le llamamos eso una multinacional. ¿Ok? Ya, eso es una característica del imperialismo. Otra característica,
el desarrollo del transporte y las comunicaciones que permitieron agilizar el comercio y la necesidad de colonias lleva a los estados nacionales a conquistar territorios y transformarse en imperios coloniales. Entonces, una diferencia entre el concepto de imperialismo y los imperios coloniales, ¿cuál es? El imperialismo es el fenómeno, el proceso mundial, y el imperialismo colonial es su característica. ¿Qué es el imperialismo colonial? Es la formación de imperios coloniales. Los países buscan colonias y lo obtienen, por si acaso. Pero hay un detalle interesante, que esta obtención de colonias es muy diferente a la que hizo alguna vez España-Portugal. ¿Te acuerdas? Era moderna, ¿verdad? Los españoles y portugueses que hicieron con sus colonias, sus territorios. Bueno, sacaban oro y plata, esclavizaban a la población, tenían, por ejemplo, temor a colocar sus industrias, sus empresas en sus colonias. Ahora no. Ahora Inglaterra no tiene miedo de colocar su empresa en Londres, en la India o en Hong Kong. Tampoco practican la esclavitud. Los países imperialistas rechazan la esclavitud. Y dos, los países imperialistas que colocan en sus colonias además, colocan, por ejemplo, también grandes compañías, compañías mundiales. Eso lo diferencia la forma de colonización que hizo Portugal-España por tres motivos, ¿sí? Los imperialistas invierten capitales, no esclavizan a la población y tercero, crean grandes compañías que están presentes en todo el territorio de la colonia. En pocas palabras, el neocolonialismo, ¿está bien? Diferente al colonialismo español y portugués de siglos atrás. Muy bien. A propósito de esto del imperio colonial, ¿cuál es el imperio colonial más grande del mundo? Ajá, Inglaterra. Inglaterra. Justamente Inglaterra en su momento llegó a ser el imperio colonial más grande de la historia del siglo XIX. Su gran auge, su momento prime, coincidió con esta emperatriz, la reina Victoria. ¿Sí? Por eso se le llama a esta época también la era victoriana. Pero ojo, no es porque la reina haya dirigido esta política de Inglaterra. Tú sabes que en Inglaterra el que gobierna realmente es el Parlamento. Solo que la era victoriana fue una coincidencia con este periodo de auge cultural, auge político y económico. Pero déjame comentarte que la era victoriana también fue no solamente tener colonias o tener industrias para Inglaterra, también todo un estilo cultural, un estilo de vida, un estilo de moda. A ver, ¿cómo era la moda en la era victoriana? Mira, ahí están las chicas, la moda. Todas las chicas se morían por un vestido. Todas querían su vestido, todititas. Era la moda. Chicas listas para encontrar un esposo y formar una familia. Recatadas, cultas, fieles, altamente moralistas, ¿no? No pueden engañar a sus esposos, como dije, son leales. Y los caballeros, distinguidos con su traje, la moda de la era victoriana, padres de familia. Obviamente muchos de ellos también tienen sus amoríos con otras mujeres, pero la hipocresía también caracteriza la época, ¿no? Así es, la ropa no hace a la persona, tú sabes. En fin. Entonces, eso se le llama la era victoriana. Claro, son finos, pero también son bien traviesos, ¿ah? Estos varones. Por algo Londres tenía la mayor cantidad de prostíbulos de toda Europa, ¿ya? Entonces, chicos, la era victoriana tiene esto. El palo tiene algún uso, sí. Es la moda, la elegancia. Lo que pasa también que en Inglaterra, como hay muchos suelos con huecos o muchos suelos peligrosos, los terrenos peligrosos, con eso miden también la altura, el peso.
y se transforma por eso en una moda finalmente. Muy bien. Inglaterra cuenta con colonias en todo el mundo, aunque la más rica de todas termina siendo la India. Para Inglaterra es la joya del Imperio Británico. Profe, una consulta. ¿Y todos los territorios de Inglaterra que están en su control, todos, se llaman colonias así como dice el nombre? En realidad no. Inglaterra llama colonias a los territorios que domina, pero la dominación puede cambiar de forma, depende del lugar. Inglaterra nos enseña que hay maneras de cómo dominar el mundo. Inglaterra hace un manual, un manual de cómo dominar el mundo. Por ejemplo, Inglaterra crea 3 tipos de colonias. Las colonias de explotación, ejemplo, la India, donde los ingleses controlan todo el país, colocan su gobierno, llevan población blanca a la India, explotan sus recursos, contaminan sus ríos, sus mares, qué sé yo, colocan fábricas en la India, ¿me entienden? Eso se llama colonias de explotación. La población de ahí no tiene ningún dominio de la política. Hay un dominio total. Sí, en el caso de Argelia sería también una colonia de explotación, para el caso de Francia. Para el caso de Inglaterra, repito, es la India. Sí, exacto. Francia va a colocar en la Argelia un sistema de dominio pleno, pero con el proceso mismo que va a haber en la Argelia, se le va a conceder ciertas autonomías, ciertas libertades. En el caso de Inglaterra, eso se llama protectorado. Cuando los territorios que están a punto de empezar una guerra civil son intervenidos por Inglaterra, Inglaterra entra ahí como un árbitro, Inglaterra convoca elecciones, se elige a un gobernante de esa región, pero que depende del gobierno inglés, de tal manera que Inglaterra gobierna ese territorio, ese protectorado de forma indirecta, a través de un gobierno nativo, que tiene cierta autonomía. Pero el protectorado siempre para Inglaterra es un territorio estratégico. Ejemplo, Egipto. Así es Norca, eso le pasó también a los argelinos hasta el 62. ¿Ya? Ahora, los ingleses también, como vimos, tenían una población muy grande, ¿no? Una población en exceso. Para eso, Inglaterra buscará territorios grandes, transformándolos en ¿qué? En dominios. Inglaterra lleva su presencia de población blanca ahí, los nativos son, bueno, eliminados, y se colocan gobiernos con población blanca dependiente de Inglaterra, tienen también cierta autonomía, ¿está bien? Y el dominio sirve como un poblamiento, como una colonia de poblamiento, ¿ok? Ejemplo de dominio, justamente 3 países que el Perú se enfrentó. Uno es Canadá, otro es Australia y un tercero es Nueva Zelanda. Ya está. Entonces son formas de dominio que tiene Inglaterra en el mundo. ¿Cuál es el segundo imperio colonial más grande? Es el imperio francés. Durante el gobierno de Napoleón III, Francia se convierte en el segundo imperio más grande del planeta. Aunque cuando cae Napoleón III, la Tercera República Francesa prosigue también el proyecto de expansión. ¿Cuáles son las colonias de Francia en el mundo? Ahí lo tienen, miren chicos, en Asia, África, América y Oceanía. Bien, hasta ahí, ¿tienes alguna pregunta, alguna duda, por favor? ¿Alguna consulta?
Pues, si tienes alguna inquietud, alguna preguntita extra, la puedes plantear, por favor, con confianza. Ya. Entonces, proseguimos, chicos, continuamos. Vamos ahora a abordar a un imperio colonial muy particular porque ellos se consideraban imperio, pero no tenían colonias en gran cantidad. Nos referimos a Alemania. ¿Por qué Alemania no tenía colonias de la misma, como la misma cantidad que tenía Inglaterra o Francia? Simple. Es que Alemania había surgido tardíamente. El Estado alemán había aparecido para 1871, cuando ya Inglaterra y Francia ya habían salido ventajosas décadas anteriores. Entonces, para 1871, como dije, recién surge el Estado alemán, gracias a dos dirigentes importantísimos. Uno es el canciller Otto von Bismarck, que vemos acá. Este personaje que aquí te voy a indicar, mira. Él lo llamaban el canciller de hierro. Bueno, porque su política era eso, ¿no? Imponer autoridad, imponer la guerra. Cuando Alemania se unifica, Alemania pasa a ser llamado inmediatamente como Segundo Imperio. Los alemanes se consideraban imperio y lo llamaron Segundo Reich. Y colocaron como emperador a este señor llamado Guillermo I, el Kaiser, que significa emperador. Al año siguiente, te estoy hablando de 1871, en 1872, el gobierno alemán promovió toda una política de industrialización, especialmente en cuanto al tema del acero. Acero en grandes cantidades en Alemania. Alemania tuvo materiales para hacer puentes, edificios, fábricas, grandes industrias, una tremenda cantidad de maquinaria. Sumado también, chicos, que Alemania pues contaba con una férrea disciplina. Usted sabe que los alemanes son bien ordenados, disciplinados. Entonces, toda esta política que hace el gobierno del Kaiser Guillermo I permitió transformar a Alemania en 10 años en una potencia industrial, superando incluso a Inglaterra en 10 años. Ya los países europeos están viendo a Alemania con un poco de miedo, pero Alemania, por otro lado, no cuenta con colonias. El canciller Bismarck decide obtener colonias convocando a una conferencia donde se invitaría a las potencias europeas, la Conferencia de Berlín. El plan de Bismarck es tener colonias, pero no mediante la guerra, sino mediante acuerdos diplomáticos. Así que en esta reunión se plantea un objetivo. Te comento que existieron Inglaterra, Francia, Rusia incluso estuvo, Turquía, y hasta invitaron a Bélgica. Y acá, lo más extremo todavía, invitaron a Dinamarca, invitaron a Suecia y hasta Estados Unidos fue. ¿Sí? ¿Qué se plantea entonces? Uno, si un país, una potencia, quiere conquistar territorios en África, debe tomar el control total del territorio. Una colonización plena. No vale solamente ir a la costa de ese país africano y decir, ya, estas tierras son mías. No, tiene que ser una ocupación total del territorio, hasta donde lleguen. Dos, se plantea también la libre navegación por dos ríos importantes. Si ustedes más o menos ubican, en África hay dos ríos importantes, el río Congo y el río Níger. Bueno, el Congo pasa por el Congo y el río Níger pasa por Nigeria, por ejemplo. Estos ríos están en el centro de África. Y se prohíbe la venta de esclavos en África. O sea, profe, ¿los africanos no van a ser esclavos? No, ya no. El africano ahora va a ser convertido en un trabajador, en un obrero. ¿De acuerdo?
Terrible lo que le pasó a los africanos, ¿ah? Chicos, observa, sí es beneficioso tener un esclavo libre que tener un esclavo, por supuesto, chicos. A un esclavo tú lo puedes explotar y no pagar su salario. Muy bien, hasta lo puedes matar trabajando, pero un trabajador libre tienes doble beneficio. Uno, le pagas salario, le haces trabajar, por supuesto, y con el salario que él recibe, te compra productos a ti. ¿No es cierto que ganas doble? ¿Ganas trabajador y ganas un consumidor? Ahora, el detalle es que los europeos dicen no se puede colonizar solo la costa, sino entrar a lo más profundo de África. Y recuerda que Europa está preparada porque además cuenta con vacunas que le permiten combatir estas plagas, estas epidemias que pueden encontrar en África. Pero lo cierto, chicos, es lo siguiente. Después de casi 29 años, observa el mapa de 1885 y el mapa de 1914, chicos. ¿Cuál es la gran diferencia entre el mapa del 85 y el mapa del 14? ¿Cuál es la gran diferencia? Obsérvalo. La diferencia está que todo África ya está tomada, ¿no? Ya está tomada. Y mira lo que le tocaba a Alemania. Le tocó solamente 4 territorios colonizados. Uno es Togo, Camerún, África Sur Occidental y África Oriental. De ahí, África o Alemania prácticamente sin territorios. Y para el colmo, Inglaterra y Francia presionan para que el emperador Leopoldo I de Bélgica le entreguen como propiedad, como un regalo, todo el territorio de Bélgica, ¿no? Y hay una caricatura bien terrible donde se ve a Leopoldo como una serpiente, como una víbora, que está enrollando a los congoleños. Recuerda que Congo es muy rica en diamantes y oro, sobre todo diamantes y marfil. ¿Ok? Entonces, profe, me está diciendo entonces que los alemanes se quedan sin colonias importantes, claro. ¿De acuerdo? Por ese motivo, chicos, Alemania toma otro camino. Muere el emperador, el Kaiser Guillermo I, y su descendiente, Guillermo II, el otro Kaiser, ya no estaba Bismarck, ya no estaba Bismarck, decide promover toda una carrera bélica, armamentística, que en la historia de Europa lo llaman la paz armada. Y así entramos a la Primera Guerra Mundial. Era inevitable el enfrentamiento entre las potencias. Esta de aquí, chicos, va a ser la primera guerra en la historia donde se enfrentan las grandes potencias, no solamente imperialistas, también industriales. Es la primera guerra directa. En su año, en su momento, cuando estalla, la llamaron la Gran Guerra, la madre de todas las guerras. Según ellos, sería la última guerra de la historia de la humanidad. Pero 20 años más tarde comenzó la Segunda Guerra. Y ahí recién llaman esta guerra como la Primera Guerra Mundial, porque inicialmente se llamaba la Gran Guerra. ¿Cómo se llega a una guerra como esta? Bueno, obviamente la guerra no llega de un momento a otro, te va avisando poco a poco. Ese periodo previo se llamó la paz armada. Hay una carrera armamentista que es evidente, encabezada por Alemania. Imagínense, chicos, gases químicos, metralladoras, lanzallamas. ¿Y cuál era el arma más letal de la Primera Guerra? ¿Cuál es el arma más temida de la Primera Guerra Mundial? ¿Las bombas atómicas o los submarinos? ¿Qué dices tú?
El arma más letal son los submarinos, claro. Lo que pasa es que los submarinos atacaban sin aviso, ¿no? O sea, era un ataque indiscriminado muchas veces. Y por eso que en esta época se hace una ley, la ley de comercio marítimo, en donde si hay una guerra, entonces los barcos que están entrando a la guerra deben ser revisados por los protagonistas de la guerra. En caso que lleven armas, el barco podrá ser atacado. Pero en caso que lleven población civil y el país, cualquiera de los que están en guerra, ataca ese barco civil, inmediatamente se puede declarar la guerra al país atacante. Entonces, sí hay leyes marítimas internacionales firmadas en esta época. ¿Eh? Ajá, así es, José. Los submarinos eran los más temidos. Pero tengan en cuenta también, chicos, que la paz armada no solamente es una carrera armamentista, es una época donde hay tensiones internacionales, o sea, amenazas, rivalidades, desencuentros, ¿correcto? Y hay dos zonas importantes donde la guerra pudo haber estallado. Marruecos, en 1905, comenzó un conflicto ahí entre los franceses y los alemanes por Marruecos, ¿ya? Y el caso más fuerte es el caso de las Balcanes, la península balcánica, donde en el fondo se enfrentaron los rusos, Rusia con Austria-Hungría. Hay una serie de intereses de estas dos potencias de entrar a los Balcanes, ¿ya? Y para eso, para el caso de Rusia con Austria-Hungría, las rivalidades eran tan fuertes que involucraron ellos a varias naciones o estados de la península balcánica, especialmente los serbios. ¿Ya? Serbia era un reino pequeño, como observas en el mapa, un reino que no aspiraba a ser, pues, obviamente un imperio. A ver, un ratito. Se me ha ido la pantalla por acá. A ver, un ratito, chicos. Se me fue la pantallita y ahora sí. Ya. Ya. Les iba comentando entonces que Serbia era un reino más de los que hay en el mundo, ¿no? Un reino que nunca, pues, aspiraría a ser un imperio, pero detrás de él, detrás de Serbia, estaba Rusia, que sí tenía, pues, unos planes expansionistas en los Balcanes. Aquí está, ¿ya? Y evidentemente los serbios tenían su propio proyecto. ¿Cuál era el proyecto de los serbios antes de la Primera Guerra Mundial? Provocar una guerra contra Austria. Sí, provocar la guerra, porque provocando la guerra, Austria-Hungría a Serbia, Serbia contaría con el apoyo de los rusos. ¿Sí? Y entonces, obviamente, si Rusia entraba a la guerra, entraría a favor de Serbia. El plan de Serbia es que Rusia gane la guerra y derrotados Austria-Hungría, ¿qué cosa ganaría los serbios por haber hecho toda esta guerra? Esta provincia de acá, Bosnia, que era una provincia que estaba dentro del imperio austriaco. ¿Y para qué, profe, Serbia quiere Bosnia? Para formar un país. Ellos quieren formar un país. Ese país se llamaría Yugoslavia. Entonces, hay intereses geopolíticos, evidentemente, antes de la guerra. Y por algo, chicos, por algo, la guerra, detrás de toda esta serie de conflictos, tenía en el fondo intereses económicos también. ¿Cuáles? Todas las potencias requieren territorios estratégicos para ampliar sus imperios. En ellos, en esos territorios, ¿qué conseguirían? Mercados, materias primas baratas y mano de obra barata también. Ese es el factor económico más importante, ¿ya? Es el factor económico más importante o la causa económica más importante.
Pero para eso hay que agregar, hay causas de carácter ideológicas, como el nacionalismo, es una ideología, como tú recuerdas, por ejemplo, el nacionalismo alemán, ¿cómo se llamaba? El pangermanismo. Los alemanes pensaban que toda Europa debería estar controlada por los alemanes. Los franceses también tenían su revanchismo con Alemania. Te comento que Alemania le había ganado a Francia 40 años antes en una guerra. Se llamaba la Guerra Franco-Prusiana. En esa guerra los alemanes le quitaron a los franceses dos provincias, Alsacia y Lorena. ¿Y cómo le ardía a Francia haber perdido esto, chicos? ¿Cómo le dolía? Francia está buscando hace tiempo un pretexto para entrar a la guerra con los alemanes, contra los alemanes, ¿sí? Y hasta Serbia, como te comentaba, tiene el plan de crear un estado grande llamado Yugoslavia. Ese nacionalismo se llama el pan-eslavismo, ¿ok? Profe, entonces el nacionalismo es un factor, una causa ideológica. ¿Y qué sería una causa política? La causa política es esto de aquí, la formación de bloques. Antes de la guerra y durante la paz armada se formaron dos bloques, la Triple Alianza y la Triple Entente. La Triple Alianza era llamada también los países de las potencias centrales, porque estaban en el centro de Europa, Alemania, Austria-Hungría, Italia. La Triple Entente tenías a Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Ok? Y no olvidemos que había un pacto, una alianza secreta entre los rusos y los serbios, que en caso que Austria-Hungría declare la guerra a los serbios, Rusia salía en su defensa. Dicho esto, chicos, 28 de junio de 1914. Sarajevo, capital de la provincia de Bosnia, provincia del Imperio Austrohúngaro. Se produce el famoso magnicidio. ¡Pah, pah! Dos disparos. Matan al archiduque Francisco Fernando. ¿Ok? Y a su esposa, Sofía. Los herederos de la corona austrohúngara. Imagínate, matan a personas importantísimas. Chicos, 28 de junio de 1914. El gobierno de Austria-Hungría pide que entreguen a los asesinos. ¿Quiénes eran los asesinos, profe? Una organización secreta, nacionalista, la Mano Negra. ¿Dónde estaba esa organización? En Serbia. Chicos, Serbia había preparado el asesinato. Un mes más tarde, Austria-Hungría declaró la guerra a Serbia. Ahí comienza la Primera Guerra Mundial. Ojo, no con el asesinato. Ahí no comienza la Primera Guerra, sino es con la declaratoria de guerra de Austria-Hungría a Serbia un mes después, el 28 de julio, para que no te olvides, mira, de 1914. Inmediatamente las tropas de Austria se movilizan contra Serbia. ¿Qué hace Serbia? Rusia, haz lo tuyo. ¿Qué hace Rusia? Declara la guerra a Austria-Hungría. Uy, esto se pone picante, ¿ah? ¿Qué hace Austria-Hungría? Alemania, papá, Rusia me quiere pegar. Alemania declaró la guerra a los rusos. Allá, matones, dicen los rusos. Francia, mira lo que te tengo, lo que esperabas hace tiempo, tu revancha contra Alemania. ¿Qué dice Francia? Qué rico, qué bien. Ahora sí estoy listo. A ver, Francia, Alemania, vámonos a la guerra. Y falta uno, Inglaterra. Y Alemania quiere que Inglaterra entre a la guerra. ¿Qué hace Alemania? Invade Bélgica. Y ahí entra Inglaterra contra Alemania. Prácticamente todos los aliados están entrando a la guerra. Profe, ¿y qué pasa con Italia? Italia está mirando lo que está pasando. Italia el año siguiente se cambia de bando. Italia pasa a la Triple Entente. Italia está en la Triple Alianza, pero se pasa a la Triple Entente. ¿Por qué, profe? Bueno, porque Inglaterra le prometió territorios. La guerra ha comenzado, chicos. La primera etapa de la guerra, ¿por qué Alemania quería que Inglaterra entre? Para hacerle la guerra, derrotarla y quitarle sus colonias, simplemente. La primera etapa de la guerra se le va a llamar guerra de movimientos. En esta primera etapa, Alemania tiene un rol muy activo. ¿Cuál es el plan de Alemania?
pelear en dos frentes de guerra al mismo tiempo. Frente occidental y el frente oriental. Alemania se va con todo, ¿eh? En el frente oriental, Alemania, vamos a decirlo así, derrotó fácilmente a los rusos. Pobrecitos los rusos. Recuerden que Rusia es el país que más muertos tiene en la Primera Guerra Mundial. Después de derrotar a los rusos, los alemanes se trasladan a pie y a carro hacia el otro frente. Llegan cansados, llegan tarde y por eso son derrotados en la batalla de Marne. ¿Quién los derrota? Los franceses y los ingleses. Chicos, mientras tanto, Turquía, Bulgaria ingresan a la guerra apoyando a los alemanes. Japón se enfrenta a Alemania, en este caso, e Italia se pasa a la Triple Entente. La guerra cada vez se hace más mundial, ¿sí o no? Mientras tanto, en el frente occidental, los ejércitos de Alemania contra Francia e Inglaterra se están masacrando. Cada minuto mueren 70 personas. Cada minuto mueren 70 personas. Es una masacre. ¿Por qué, profe? Porque están utilizando ametralladoras. Terrible. Entonces, para no dejar que mueran soldados en masa, se aplica esta técnica, las trincheras, guerra de posiciones. Ahí se van a quedar los soldados durante muchos años, hasta el final de la guerra. Ya te imaginarás que la guerra de trincheras va a ganar el que resiste más, el que tiene más apoyo de sus colonias, ¿verdad? O sea, Alemania está condenada a perder, no tiene muchas colonias. Se produce ahí la batalla más sangrienta de todas las batallas de la Primera Guerra Mundial, la batalla de Somme, la más sangrienta, que además contó con el uso de tanques de guerra por primera vez en la historia. En una tercera etapa de la guerra, los ingleses sacan a flote su mejor arma, sus barcos de guerra. Bloquean los puertos alemanes. ¿Ok? Alemania está cortada en sus comunicaciones, no puede recibir ayuda de las pocas colonias que tiene. ¿Qué hace Alemania? Inicia la guerra submarina. Alemania comienza a atacar una serie de barcos que entran a sus costas, pero uno de esos barcos, de origen inglés, donde mueren 150 estadounidenses, producto del bombardeo alemán, que provocó el malestar político de su gobierno, Estados Unidos. Claro que el malestar, chicos, de los norteamericanos por la muerte de sus compatriotas no es el motivo que los lleva a la guerra. Todavía no, pero ya se está planteando ingresar a la guerra. ¿Sí? Mientras tanto, los ingleses y los franceses deciden llamar a sus colonias que están en todo el mundo para que apoyen a Inglaterra y Francia. ¿Por qué, profe? Porque el bloqueo submarino alemán ha afectado el comercio mundial. Y no solamente le afecta a Inglaterra y a Francia, también a sus colonias, pues chicos. Por eso que esto hace que las colonias entren a la guerra. La guerra se vuelve realmente mundial cuando está la guerra submarina, ¿de acuerdo? De Alemania. Los norteamericanos ingresan a la guerra en 1917 tras un pretexto. Ellos usan un pretexto para entrar a la guerra, profe. O sea que ya quieren entrar a la guerra. Sí, lo que pasa es que los norteamericanos quieren romper con el bloqueo submarino alemán porque, según los norteamericanos, estaba interrumpiendo el comercio de ellos con Europa. Así que su comercio afectado es la causa que lleva a los norteamericanos a la guerra. Pero ¿cuál es el pretexto que ellos usan? En 1917, el gobierno alemán envía un telegrama al gobierno mexicano. ¿Sabe por qué, chicos? Para que México invada Estados Unidos. Se llamó el telegrama Zimmermann. El gobierno norteamericano captura el telegrama, lee el mensaje y ¿qué dice? Que Alemania apoyaría a México en caso que México invada Estados Unidos. Imagínate. ¿Qué hace el gobierno norteamericano? Usa eso como pretexto e intervienen en la guerra. Chicos, los norteamericanos ya en los campos de batalla de Europa dan inicio a la Segunda Guerra de Movimientos, rompen las trincheras, mira, ahí está. Y mientras tanto,
Un país se ha retirado de la guerra, los rusos, pobrecitos. La revolución, en Rusia ocurrió una revolución que luego vamos a ver la próxima semana, la revolución rusa, saca a Rusia de la guerra. Posterior a eso, los norteamericanos ya están en Europa y han derrotado a los alemanes en la segunda batalla de Marne. Chicos, el Kaiser Guillermo II abandona el trono y se instaura en Berlín, en Alemania en todo caso, un nuevo gobierno, ya sin emperador. Alemania ya no es emperadora, ya no hay emperador en Alemania. Hay una república en Alemania. ¿Ya? Esa república acepta la rendición de paz. El gobierno alemán dice, señores, soldados alemanes, la guerra ha acabado. Y muchos soldados alemanes no querían dejar de pelear. Sí, la guerra, vamos a ganarla. Repito, dice el gobierno alemán, ¿no? Soldados, ya no peleen más. Es una orden. Y muchos soldados alemanes renegados, resentidos, ven este gobierno de la República de Weimar como una república que ha traicionado al ejército alemán. ¿Saben qué grupo va a comenzar a considerar la República de Weimar como un estado débil? Los futuros nazis. No se olviden que ahí estaba en el campo de batalla el pintor austriaco, Hitler. Ajá. Entonces, chicos, con el armisticio de Compiègne, que significa el fin de las acciones militares, la guerra mundial ha terminado. El fin de la guerra. ¿Está bien? Al año siguiente se firmaría el terrible Tratado de Versalles. Con ese tratado se formaliza el final de la guerra. O sea, con el armisticio terminan las batallas y combates. Cese al fuego. Estamos, es una tregua, un armisticio. Pero con el tratado se pone fin definitivo, formal, de la guerra. ¿Está bien? Uno es cese al fuego, el otro es fin de la guerra formalmente. Bien, chicos, ¿qué le van a hacer a Alemania? Uf, más bien la pregunta es, ¿qué no le van a hacer, no? Primero le van a hacer pagar una deuda de 10.000 billones de marcos alemanes. Alemania va a pagar con todo el peso de la guerra. Dos, le quitan su ejército. ¿Lo reducen a cuánto? A 1.000.000. De 20 millones a 1.000.000. Muchos soldados alemanes están en la calle, desempleados. Le quitan todas sus colonias y encima le reducen su poder industrial. Terrible. Bien, señores, las condiciones están dadas para que aparezcan los nazis, inevitablemente. Inevitablemente. ¿Sí? Consecuencias de la guerra. La gran ganadora, Estados Unidos, primera potencia mundial. Surge la Sociedad de Naciones, que es un antecedente a la ONU. Objetivo, evitar la Segunda Guerra Mundial. No lo cumplió, como sabemos. También defender a las pequeñas naciones y reivindicarlas. Gracias a la Sociedad de Naciones que surgió por eso, la nación de Austria, Yugoslavia, Checoslovaquia, Hungría y Polonia. Y la guerra acaba de terminar por eso, ¿sí? Muy bien, chicos, entonces con eso hemos cerrado nuestra parte teórica. ¿Tienes alguna consultita? Este material te lo voy a compartir, no te preocupes. Ya, si no hay alguna duda, no hay ninguna preguntita, vamos a pasar a la parte de las preguntas del material, ¿sí? Atento y atenta, por favor. Aquí están nuestras claves. Empezamos. Ahí está, pregunta 1, clave bebé. Ah, sí, fue también la tregua de Navidad, eso que los soldados alemanes y franceses celebraron la Navidad por unas cuantas horas y luego se mataron en los campos de batalla. Sí, 1, la B de barco. 2, la B de barco también. La 3, dedito. La 4, besito. Repito, para los que se sientan anotando, 1 barco, 2 bebito, 3 dedito, dedo, 4 barco, la 5, la D de dado, la 6, ahí tenemos a Leopoldo, Congo, ¿ya? 6 casa, 7 dedito, 8 casa,
La 9 marcamos la A. Y la 10, mucho cuidado con la, hay que leer bien la pregunta. Te están preguntando de Bosnia. La capital de la provincia imperial de Bosnia, o sea, Sarajevo, que era parte de Austria-Hungría. Besito, ¿ya? 10 besitos. Que chicos, muchas gracias por todo. Se cuidan, que tengan un buen día. Sigan, por favor, estudiando como siempre lo hacen y que les vaya muy bien a todos, ¿ya? Gracias por todo, chicos. Nos vemos.